¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor capítulo de Gumball? Estoy seguro que más de uno acá, casi todos hemos visto al menos un capítulo de esta maravillosa serie, que hace poco se acaba de confirmar con un tráiler o un teaser, no sé cómo decirle, que esta serie volverá este año. Sí, creo que este. Se suponía que iba a salir una película de Gumball, pero al final la mandaron a la mierda. Y seguimos sin saber si Heath Ledger era una estrategia de marketing o realmente fue puro bait. Pero hoy hablaremos de esta serie que tantos capítulos buenos que tiene. Vamos a hablar del mejor. Es uno que yo ya intuía, pero que lo confirmé gracias a la página de críticas IMDb, que tiene una calificación de 9.7 estrellas. Es el capítulo 5 de la quinta temporada, Las Opciones. Y como la siguiente temporada de Gumball va a salir en poco, pues me parece correcto hablar de este capítulo. Empieza el capítulo con Darwin, Anaís y Gumball exigiendo comida, gritando para tratar de meterle presión a Nicole para que ya se apure con la comida. Después terminan ocasionando un desastre y Nicole se acaba encabronando. Y en ese momento Nicole piensa, ¿cómo llegué aquí? Nicole se está preguntando cómo es que llegó a este punto, si tenía unos padres que se enfocaban en que fuera una persona muy exitosa. Y luego deduce que llegó a esto gracias a Richard. Por si no conoces bien la serie, Richard es el estereotipo de padre flojo. Entonces Nicole regresa al día en que conoció a Richard para ver qué hubiera pasado si hubiera tomado otros caminos. Este comportamiento y manera de pensar en las personas suele ser muy común. A veces obtenemos lo que queremos, pero a veces sentimos que el proceso de buscar es mejor que el de encontrar. Y al sentir que el proceso de buscar fue mejor, pues sentimos que quizás pudimos haber tomado otra opción, otro camino, sin saber perfectamente si eso hubiera sido mejor o nos hubiera hundido más. Vemos que los padres de Nicole eran padres muy estrictos. Ellos le exigían a Nicole que le dieran su mayor potencial. Vemos que sus padres ni siquiera demuestran algo de cariño hacia ella. Incluso ni siquiera les recuerda de decirle que ama a su hija y solo le dice que el segundo lugar es el primero de los perdedores. Y todo este camino para terminar conociendo a Richard fue porque simplemente llegó tarde a su torneo de karate. Entonces piensen qué hubiera pasado si hubiera llegado temprano. Y se convirtió en una dictadora. Después vemos otra secuencia de qué hubiera pasado si hubiera tomado otros caminos, donde hay caminos incluso murió. Hay un camino en el cual se termina convirtiendo en la esposa del papá de Tobias. Y al final se dio cuenta que no tenía opción. Se tenía que ir al camino donde terminó conociendo a Richard porque era el mejor. Vemos una secuencia con música suave, en la cual Nicole está recordando los momentos de sus primeros meses de relación, por así decirlo, con Richard. De cómo a veces Richard incluso era rechazado por sus padres debido a que lo consideraban que iba a ser un fracaso para ella. Pero a pesar de eso, Nicole lo amó a él. Estuvo para él incondicionalmente, a pesar de que Richard mismo se sentía como un desperdicio. Incluso tenían que vivir bajo un tren comiendo Maruchan. Pero a pesar de tener una vida tan simple en sus primeros años de viviendo juntos, se sentía que eran felices. Y ese montaje donde estaban Richard y Nicole viendo a Gumball en sus primeros años de nacido y de cómo poco a poco su familia aumentó con la llegada de Darwin, la llegada de Anaís, los recuerdos bonitos que pasaron, para al final volver a la escena que se había quedado pausada del inicio, con Nicole enojada con sus hijos y con Richard, para al final pensar, ¿saben qué? No cambiaría nada. Y luego se despausa y Nicole simplemente se ríe y empiezan una pelea de comida. Estoy llorando, cabrón. Si les soy honesto, no me gustan las cosas románticas, pero esta madre sí pega fuerte. Bueno, en conclusiones, este capítulo habla sobre cómo a veces piensas que quizás si hubieras tomado otro camino te hubiera ido mejor, pero al final, al pensar en eso, terminas desvalorizando lo que ya tienes. Que quizás al pensar en lo que pudo haber sido,
estás desperdiciando lo bueno que ya tienes. En conclusiones, estoy totalmente de acuerdo en que este es el mejor capítulo de toda la serie de Gumball. Si tú también viste el capítulo antes de que yo lo empezara a contar, por favor dime si a ti también te parece el mejor capítulo. Por mi parte esto sería todo. Dale like si te gustó este video más corto y adiós.